Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Vamos a estudiar hoy un final donde le planteo la siguiente pregunta. ¿Puede usted ganarlo? Todo parece sencillo, pero hay un detalle que es el que decide el juego. Veamos cómo el blanco logra la victoria y el error donde echaría a perder la ventaja que tiene, dándole posibilidades a su adversario para que logre el empate. Vamos allá. Las blancas en esta posición deben tener cuidado y jugar de una forma precisa. Para ello, el mejor movimiento es rey F7. Se debe tener cuidado cómo conducir el final. Hay que prevenir la incorporación del rey negro a E8 antes de capturar el peón de F6. Veamos, si usted pensó que ganar el peón inmediatamente lo llevaba a la victoria, se ha equivocado, puesto que alfil E7 jaque es un error que no gana la partida. Las negras responden con rey E8, a lo que claramente el blanco seguiría con alfil por F6. Las negras logran el empate porque su alfil va a tener dos diagonales largas a su disposición, pero esa defensa es posible solamente porque rey negro está cerca del peón y además el rey blanco está mal ubicado, como veremos en la línea principal. En esta variante, las negras deciden ir a E3, alfil H4, amenazando empujar el peón a F6, que es detenido con alfil D4. El blanco va a maniobrar para intentar hacer un puente con alfil G3, pero las negras se mantienen con su alfil en la gran diagonal con alfil C3. El blanco no tiene otra alternativa que proponer el cambio de alfiles en E5, puesto que si lleva su alfil nuevamente a F6, entonces se daría la vuelta al alfil y se ubicaría en otra diagonal, puesto que el alfil, vamos a ver aquí, las blancas jugaron alfil E5 que conduce a un final inmediatamente de tabla. Veamos si nuevamente él intenta llevar el alfil a F6. Aquí vendría a esta diagonal, se va alfil F6 y alfil F2. Ahora, si viene alfil E5 para amenazar avanzar el peón, entonces el alfil negro se apodera de la otra diagonal larga y logra el empate. Así creo que es mejor entender este final para que vea las posibilidades de tabla. Así que después de alfil C3, el blanco jugaría alfil E5, pero se llega a un final de rey y peón contra rey, que es tabla teórica y muy conocida con alfil por E5, rey por E5 y rey E7. Este final es tabla. Vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias para aquellos aficionados que no sepan cómo empatar este final. Las blancas juegan F6 jaque, rey F7, el rey siempre delante del peón lo más próximo a él. Rey F5 y ahora nuevamente siempre el rey frente al peón lo más próximo. En este caso lo más próximo, como le toca jugar, es rey F8. Y el rey de blanco después que vaya a E6 no puede ganar, pues tras rey E8, F7 jaque, rey F8 y rey F6, la posición es de tablas por ahogado. Por lo tanto, esa posibilidad está
fuera de contexto para poder ganar el final. Así que la jugada correcta es rey F7. Las negras aquí, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer otra cosa que esperar con su rey, puesto que las blancas van a ir a por el peón con el alfil. Ellas juegan ahora rey D7 y alfil E7. Ahora es el momento de capturar el peón de F6, porque el rey negro está alejado del peón blanco y lo más importante, el rey blanco puede obtener la casilla G6, por donde ayudará a crear los puentes para desalojar el alfil contrario de sus diagonales. Sigue, no queda otra que alfil C3 y esperar la captura alfil por F6. Y ahora buscar la otra diagonal larga, que es H4 a D8. En esta variante el negro también posee dos diagonales largas, pero el rey blanco está capacitado para desalojar al alfil de la gran diagonal conjuntamente con el alfil y el rey. Por supuesto, una coordinación entre el rey y el alfil permitirán desalojar al alfil de las negras de las dos diagonales. Ahora viene alfil G5. No se está amenazando nada por el momento, puesto que el avance del peón a F6 sería un error, pero esto es una jugada para esperar lo que viene después. Las negras juegan alfil C3, ocupando la diagonal importante para impedir el avance del peón, pero ahora el rey viene a G6. Desde esta casilla, el rey va a apoyar a su alfil a ubicarse en G7 por la maniobra alfil H6 y alfil G7 para desalojar el alfil de esa diagonal. Veamos. Ahora, rey E8. Aquí, como habíamos dicho, existe una gran diferencia entre esta posición y la que analizamos al principio en la variante, donde el rey blanco estaba en E6 y el negro en E8, que era tabla. Ahora, el rey blanco está en G6, que es un factor muy importante, puesto que ahora viene alfil H6. El negro se mantiene en la gran diagonal con alfil D4, pero es desalojado con alfil G7. No queda otra que alejarse de esa diagonal y juegan alfil C5, por poner una variante, donde el alfil está controlando la casilla de promoción del peón, puesto que ahora no puede impedir el avance que sigue. F6, alfil B4, F7 y rey D7. Esto es prácticamente forzado, puesto que el rey no puede venir a E7, puesto que obstruye la actividad del alfil de B4 y el peón promueve. Por lo tanto, ahora la dificultad está por parte de las blancas en crear otro puente, desalojar el alfil de las negras de la diagonal A3 a F8, y para ello lleva el rey a F7 seguido de rey G8. Ahora el blanco, como les dije, va a construir otro puente poniendo el alfil en F8 para que el alfil de las negras tenga que ir a la diagonal más corta, que es H6 a F8, con lo cual perderá por un detalle táctico que veremos al final del vídeo. Después de esa jugada, rey E6. El rey está intentando y no se debe permitir que llegue a G6. Si el rey llega a G6, logra el empate, pero no tiene tiempo. Después del rey G8, rey F5 amenaza evidentemente entrar en G6, pero no hay tiempo. Sigue alfil F8 y bueno, el alfil no le queda otra que ir a incorporarse a la diagonal de C1 a H6 para desde H6 impedir el avance del peón. Pero veamos qué pasa. Alfil D2 y ahora alfil C5.
amenaza, como usted muy bien puede darse cuenta, promover el peón en F8. Por lo tanto, ahora alfil H6 es necesario y prácticamente obligado. El alfil está, sin embargo, en la diagonal más corta y ahora, como el rey controla estas dos casillas, viene el sacrificio del alfil a E3, que decide inmediatamente. Como podríamos mencionar, si el rey de las negras estuviese en G6, entonces tenía la defensa suficiente de alfil G7, con lo cual el blanco no podría ganar. Un final muy interesante que espero le haya sido de utilidad. Los finales de alfiles se presentan poco y se estudian muy poco en sentido general, pero este tiene varios elementos importantes de este tipo de finales. Espero que le haya sido de utilidad. Si es así, recuerde, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de Ajedrez Capa Blanca. Muchas gracias y chao.